Como parte de estas primeras clases debemos también responder a la pregunta ¿qué son los evangelios en realidad? Si aceptamos que Marcos es el primer documento llamado evangelio que se escribió en la era cristiana, entonces tenemos que aceptar que su primer versículo es el primer lugar donde se usa esta palabra para este tipo de documentos. Porque Marcos inicia diciendo Argetu Evangeliu Jesu Christu. Y ahí está la palabra que nosotros traducimos como evangelio, es evangeliu, evangelios, que básicamente significa grandes noticias, grandes novedades, impresionantes, buenas, un tremendo anuncio, un anuncio importante. Eso es básicamente lo que significa el evangelio. Pero ¿qué son los evangelios en realidad? Entonces, lo primero que deberíamos de mencionar es que los evangelios son una gran noticia. Es como tener un periódico, pero no un periódico común. Es como tener un diario, un noticiero, pero no un noticiero común. Es la noticia, es el periódico, es el acontecimiento más importante que fue publicado. Entonces, esta es una noticia. Es lo primero que tú tienes que estar bien consciente. Cuando se escribió como una noticia. Ahora, cuando hablamos de evangelios, en nuestra cabeza se viene rápidamente la imagen de un libro, y básicamente de los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Pero cuando Marcos lo escribió, no estaba hablando de eso, estaba hablando, mira, les estoy dando la noticia, les estoy dando un gran anuncio. Quiero que ustedes sepan esta novedad, y esta novedad es sumamente importante. Entonces, eso es importante que tú lo tomes en cuenta, se trata de una gran noticia. Miren, cuando nacía un emperador romano, básicamente se hacía este tipo de anuncios. Así que, y se usaba también esta palabrita para eso. Así que lo que está haciendo Marcos y lo que está ocurriendo con esto es que nos están dando la noticia especial del surgimiento de una persona muy especial también. Por otro lado, es importante recordar que los evangelios también son una narrativa. ¿Qué significa que sea una narrativa? Significa que es una historia que te permite a ti y a mí meternos en la historia, ser parte de la historia, recorrer las calles junto con el que está narrando la historia. Es una narrativa porque te lleva y te une al momento. Hace que tú vivas la experiencia que vivió el Señor Jesús y lo acompañes a Él en su ministerio y en cada momento de su vida. De alguna manera, la narrativa nos permite vivir la experiencia al lado del Señor Jesús, como siendo testigos de Él, porque nos cuentan los detalles del momento histórico. Y no nos mienten ni nos dicen exageraciones y no nos dicen las cosas tal como ocurrieron. Por eso se llama una narrativa, porque narran los acontecimientos que pasaron en ese tiempo. Y nosotros podemos notar esto de forma mucho más detallada y ver cómo era importante para ellos que esto sea una narrativa cuando leemos los capítulos que hablan de la muerte, de la resurrección, de la última semana del Señor Jesús. Son muy detallados los evangelistas al contar esta información. Entonces es importante recordar que los evangelios también son una narrativa. Por otro lado, tenemos que recordar que estos documentos son documentos influenciados grandemente por el Antiguo Testamento. Miren, nosotros encontramos a Mateo diciendo que, usando un texto de Oseas, diciendo básicamente, de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Oseas 11:1. Y lo aplica al Señor Jesús. Ahora, si nosotros leemos Marcos, por ejemplo, el segundo versículo de Marcos dice que esto ocurre conforme a lo que fue escrito por el profeta Isaías. Y si nosotros leemos todo el Evangelio, que vamos a tener la oportunidad de hacerlo, vamos a darnos cuenta de que estos documentos tienen una influencia tremenda del Antiguo Testamento. Entonces, este género exclusivo del cristianismo, que no es compartido por nadie más, solo los cristianos tienen un género literario que se llama evangelio, ¿no? Porque es cierto que se parece a algunas biografías del tiempo greco-romano, pero también tiene bastantes diferencias. Y en ese sentido se tuvo que crear un nuevo género, un género exclusivo del cristianismo, que se llama el género evangelio. Y es el género que relata la vida del Señor Jesús. Entonces, este género literario
está sumamente influenciado por el Antiguo Testamento. Por eso que cuando leemos los Evangelios, también debemos de leer el Antiguo Testamento. Por otro lado, debes de saber que los Evangelios también son un relato de la experiencia de la persona que está escribiendo. Porque tú tienes que de alguna manera comprender que Mateo tenía una experiencia en su relación con el Señor Jesús. Lo mismo pasa con los otros evangelistas, Juan, ¿no? Marcos y Lucas, tal vez desde su lado, no con una experiencia personal, pero con su experiencia propia, ya no de forma directa, pero con su experiencia, él escribe esto. Entonces esto es una combinación de cosas, no es la biografía de una persona nomás, sino que es la biografía también del autor, porque el autor también está contando cómo él vivía, cómo él se relacionaba, cómo él experimentaba, cuáles eran sus reacciones frente a la vida del Señor Jesús. Esta es una combinación de distintas experiencias, la vida del Señor Jesús, los actos de él, su biografía, el Antiguo Testamento cumpliéndose en la vida del Señor Jesús, el autor relacionándose con el Señor Jesús y viviendo experiencias personales muy especiales, habiendo relatos históricos que hay que detallar de forma minuciosa, y entonces de esa manera se forman los evangelios. Es importante tomar en cuenta eso. Otro punto que debemos de estudiar cuando hablamos de los evangelios es la forma en la que se interpretan los evangelios. Y acá yo quisiera que prestes mucha atención, porque hay muchas maneras como los eruditos hoy en día se acercan a los evangelios. A esto se llaman métodos de estudio, o a veces se usa el término crítica también, ¿no? Crítica, y cuando se usa el término crítica, hay veces como que a uno no le agrada mucho, pero en realidad se tratan de métodos, se tratan de sistemas como las personas se acercan a estos documentos y tratan de responder algunas cosas. ¿Bien? Yo les voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, está la famosa crítica de las fuentes, o el método que se encarga de estudiar las fuentes. Entonces, esta crítica lo que hace es básicamente ver de dónde vienen los evangelios, ¿no? Ellos creen que primero hubo una historia oral, y luego de esa historia oral pasaron a ciertos documentos tal vez, y finalmente se convirtieron en lo que hoy en día es un evangelio. Y entonces hay distintas fuentes de dónde viene, lo que les hablaba en el video anterior sobre Marcos, sobre Lucas, el famoso documento Q. Todo esto hace parte de dónde viene esta historia. ¿Cómo es que llega hasta ahora? Es la gran pregunta que este tipo de estudios trata de responder. Claro que todo esto tiene en realidad algunas presuposiciones que lo guían. Luego está el famoso método histórico crítico, del cual nosotros hablamos bastante. Pero el método histórico crítico básicamente tiene preguntas sobre la historicidad del documento. O sea, lo que trata de responder este método, lo que trata el estudioso que usa esta herramienta para acercarse a los evangelios, lo que está tratando de encontrar es básicamente respuestas a la historicidad del documento. ¿Qué significa esto? Se está tratando de ver cómo ocurrieron las cosas. Se está tratando de ver si realmente ocurrieron las cosas. Si realmente pasó que el Señor Jesús nació de una virgen. Si realmente el Señor Jesús caminó sobre el agua. Si realmente el Señor Jesús resucitó. Entonces, este método lo que está tratando de hacer es responder a la historicidad. ¿Cuán histórico realmente son los evangelios? ¿Cuán históricos son estos documentos? ¿Realmente cuentan la historia tal como ocurrió? Entonces, esa es la gran preocupación del método histórico crítico, y es importante que tú sepas que cuando lees a un autor determinado, los autores están usando estos distintos acercamientos a los evangelios. Está la famosa crítica de las formas, por ejemplo, ¿no? La famosa crítica de las formas lo que trata de hacer es respondernos a qué forma oral, original, responde el evangelio. Porque ellos están más interesados no en el documento que tenemos ahora en nuestra mano, sino lo que buscan es cuáles eran las tradiciones orales, las formas orales en las que se estaban distribuyendo
estas noticias, estos acontecimientos, y entonces tratar de encontrar ese supuesto original oral es lo que ellos tratan de hacer cuando buscan esto. La crítica de la redacción es otra crítica muy importante que trata al Evangelio como un todo, ¿no? La idea de esta crítica ya no es partirla en pedacitos, no es tampoco ver de dónde viene o cuán histórico es, sino que agarra el Evangelio como un todo y se interesa mucho en por qué el autor organizó así a las historias, por qué puso primero esto y puso después esto, cuál era su interés principal. Entonces ellos están más preocupados en buscar los intereses del autor, están más preocupados en buscar el tema central del libro, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés con el que se escribe este documento? Luego tenemos el criticismo científico-social. Yo he tenido la oportunidad de hablar mucho con personas que hoy en día usan esto porque muchos de los eruditos actuales trabajan en esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de la famosa contradicción o el famoso tema que tiene que ver con el honor y el deshonor, ¿no? Eso tiene que ver con esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de cuál era el comportamiento frente a las diferentes clases sociales, cómo se trataba a los pobres, cómo se relacionaba con el mundo político, cuál es la política bíblica. Todas estas cosas tienen que ver con esta crítica científico-social. Entonces está muy enfocado en responder a problemas sociales que había en ese tiempo y que también hoy en día existen. Luego tenemos la crítica canónica o los estudios canónicos. A todo esto se puede llamar crítico, se puede llamar estudio, ya les dije eso a ustedes. Está la crítica canónica, el estudio canónico, que es un abordaje distinto. La crítica canónica lo que hace es ver al libro no como un libro solo, sino como un libro que hace parte de la Biblia, del canon bíblico completo. Entonces estudia el texto bíblico, pero para conocer realmente y para tomar una decisión respecto a lo que dice el texto bíblico, se tiene que tomar en cuenta lo que dicen los otros textos también. Y entonces, por ejemplo, no podemos hablar con la crítica canónica del Jesús de Marcos. No existe ese Jesús de Marcos desde un punto de vista canónico. No existe tampoco un Jesús de Lucas. Lo que existe es simplemente un Jesús bíblico. Pero para comprender al Jesús bíblico necesitas estudiar Lucas, Marcos, Juan y también otros textos más aún del Antiguo Testamento para saber todo lo que realmente es Jesús. Eso es básicamente la crítica canónica o el estudio canónico, que no toma en cuenta para comprender un tema solo un libro, sino que lo estudia, pero siempre siendo regenciado, siendo amparado por todos los documentos canónicos. Y decimos canónicos porque, como ya les mencioné en un video anterior, existen documentos que no son canónicos y también se llaman evangelios. Pero la crítica canónica solo trabaja con los evangelios o con los documentos canónicos, los libros que están en la Biblia. Bueno, esa es la manera como se estudia los evangelios. Nosotros vamos a tener también nuestra metodología, que con certeza estará más ligada a un estudio canónico, porque yo creo que la Biblia se interpreta a sí misma y creo que también los otros libros iluminan la comprensión de los evangelios, que no deberíamos estudiar el evangelio separado, aunque es bueno estudiar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Pero debemos estudiar siempre tomando en cuenta lo que los otros dicen. Y es importante también conocer un poco de la cultura, es importante conocer cuáles fueron las indicaciones respecto al momento que se vivía, al trato de las personas. Será un estudio muy interesante, con certeza, así que vamos para adelante en nuestros estudios.